hemos decidido como iglesia tomar un tema libre a cada anciano. Eso significa que podemos buscar a Dios, o como dice Manuel, el árbol solitario, y podemos buscar qué es la voluntad de Dios o qué Dios quiere hablar algo particular a la iglesia. Entonces, como me tocaba hoy día en mí el culto para predicar, he pasado bastante tiempo, los últimos 2 meses, sabiendo cuándo me llegaba mi turno, de buscar a Dios y de pensar qué es lo que tú realmente quieres, hablar algo específico para nuestra congregación. Y a ver alrededor de esto 1 año y medio por lo menos en nuestra iglesia, ver todo lo que ha sucedido alrededor de nosotros, ha venido muy fuerte dentro de mí el versículo que dice en Lucas 22, versículo 31 a 32, que dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, siempre venía en mi mente, desde los problemas que por mucho tiempo estaba pasando en la vida de Osvaldo. Después, uno tras otro, los problemas que tuvo Sebastián. Después, la enfermedad de Lizardo. Después, yo solo pensaba y decía, es como uno tras otra. Después, la Pauli que estaba enferma. Después, el hermano Eduardo. Después, la Jane. Y después, quizá cuántos de nosotros pasamos por pruebas o dificultades que ni siquiera mencionamos cuando venimos aquí. Tratamos de venir, de saludarnos, de mostrar nuestra mejor cara. Pero quizá dentro de nosotros pasamos por nuestras pruebas y dificultades. Por lo tanto, mi predicación hoy día, bajo la responsabilidad de Dios, es hablar sobre las pruebas y dificultades. Algunas veces nos sentimos como estamos en un campo, en un ring de boxeo, y tú ves que una te viene golpeo atrás de otro, o como dicen muy chistosamente en Chile, dicen un golpe tras, no, tienen un chiste que dicen, golpe venían, golpe iban por los 2 lados. Sí. Entonces, hay 2 cosas que están seguras en la vida. Primero, vamos todos a morir. Eso es la cosa más certera que tenemos. El momento que nacemos, toda la cosa se acorta hasta el día que morimos. Y la segunda es que tenemos pruebas y dificultades. Eso es por seguro. La única diferencia es que cada uno de nosotros, esta prueba va a ser diferente. Quizá para algunos es una pérdida económica de un negocio exitoso que tenía. Quizá por algunos es un divorcio doloroso. Por algunos una enfermedad catastrófica. Por algunos quizá un familiar muy cercano nos traicionó y nos sentimos traicionados. ¿Traicionados se dice? No sé cuál es la palabra. Sí. Entonces, o podemos haber perdido nuestro trabajo, podemos haber perdido nuestra casa, que es doloroso. Entonces, cuando nos enfrentamos con las pruebas, nos sorprendemos. Y yo creo que, no sé ustedes, quizá ustedes son diferentes, pero aun si yo sé que voy a pasar por pruebas y dificultades, siempre tengo esta cosa de asombro, pero no lo esperaba. Y pensamos que como cristianos tenemos inmunidad de Dios. ¿Cuántos han pensado eso? Yo quizá en mi caminar, recién caminando con Cristo, pensaba, pero yo amo a Cristo, hago todo lo correcto, no va a tener ningún problema. Eso fue mi quizá inocencia de caminar con Cristo en principio. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14 dice: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Aún sabiendo y leyendo la palabra, igual nos sorprendemos cuando nos enfrentamos con la prueba. Y hay 2 maneras como nosotros podemos reaccionar cuando nos enfrentamos con la prueba. Una es decirle, hay un camino, podemos elegir. Una es decir a Dios, ¿por qué a mí? ¿Cuánto no le hemos dicho nosotros? ¿Por qué a mí? Hago todo lo correcto, voy en la iglesia, amo a Dios con todo mi corazón, trato de ser íntegro en mi corazón hacia Dios, doy mi ofrenda, ayudo al necesitado. ¿Por qué a mí?
Después, uno de ese camino es no solo decir por qué a mí, pero poder enojada, tener resentimiento y enojo y llenarme de amargura hacia todo el mundo algunas veces y muchas veces hacia Dios. Y eso nos hace alejarnos totalmente de Él. No nos sorprende, porque hay muchas personas que a pasar por las pruebas, siendo cristianos, quizá caminando muchos años con Dios, no lo han soportado y han alejado de Dios y han negado a Dios en su vida. Y la otra manera y reacción que podemos tener es decir a Dios, aquí estoy, que puede aprender de ti durante este tiempo de prueba en mi vida, para así poder aferrarme a ti y crecer y ser transformada por tu poder en mi vida. ¿Qué sucede si yo elijo el camino de amargura y de resentimiento? Primero, la amargura y el resentimiento son como la cara de la misma moneda, porque es el resultado de pensar que lo que me está pasando a mí es injusto. Dios nos ha mostrado justo conmigo, y aferrarse a estos sentimientos en nuestra vida nos hace perder el gozo de Dios, nos hace perder la paz que podemos disfrutar por Él. Si esta mal situación o prueba que estamos pasando es por una persona específica que ha sucedido en nuestra vida, estamos llenos de esto deseo de venganza, como consecuencia de amargura y enojo y rabia que tenemos dentro. Y así perdemos la oportunidad de acercarnos a Dios, crecer en nuestra relación con Él, porque perdemos la perspectiva cuál es nuestro destino final. Vean como un fuego natural. Cuando encendemos fuego, la primera cosa que sale es humo. Cuando hay tanto humo en superficie, tú no puedes ver al otro lado. Es lo mismo cuando pasamos por la prueba. Muchas veces estamos tan afligidos que este dolor que estamos pasando no nos permite ver con claridad cuál es realmente nuestro destino. Y así nos enfocamos solo en el momento. El pueblo de Israel es uno de estos ejemplos que nosotros podemos aprender de manera estupenda de la Biblia. Porque cuando salió de Egipto tenía un destino final, que era la tierra prometida. Y Dios le dijo, es esa tierra donde hay leche y miel. Pero aún así se demoraron para entrar en esta tierra 40 años. ¿Por qué? Durante todo el camino, cada vez que Dios ponía una prueba o tenían una dificultad, se llenaban con rencor, con enojo hacia Dios reclamándole y hacia Moisés como líder de ellos, y no podían avanzar hasta su destino final, esperando 40 años dando vuelta. Porque no aprendían de pasar con sumisión la prueba con Dios. Y la Biblia nos advierte contra rencor y resentimiento y amargura especialmente. En Efesios capítulo 4:3 dice, se ha quitado de usted cada raíz de amargura, ira y enojo. Y en Hebreos 12:15 dice, ten cuidado de no tener una raíz de amargura. ¿Puedo ver la otra? Las pruebas son la sala de clase donde nuestra fe se gradúa de la teoría a la realidad. Todo lo que hemos pasado por colegios, todos sabemos muy bien, no sé cómo es aquí, pero en Albania, si tú ibas hasta cuarto grados, para pasar al quinto había una prueba de aptitud para los primeros 4 años. Después al octavo y después al cuarto y después a la universidad. ¿Por qué? Querían asegurar que tenía el fundamento de lo que necesitaba para pasar de un curso a otro. Entonces, mientras me preparaba, estaba leyendo un dicho de alguien que había dicho eso. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos muy difíciles. Cuando le decimos a Dios y tomamos el otro camino, no de resentimiento y tampoco de amargura, y cuando le decimos a Dios, aquí estoy, ¿qué puedo aprender de ti durante este tiempo? Hay varias cosas que Dios nos enseña durante tiempos de prueba, que quizá jamás podíamos haber aprendido en los tiempos buenos de prosperidad y paz.
porque pucha que es tan fácil tener fe cuando todo va perfectamente bien en nuestras vidas. Primera cosa que Dios nos enseña durante tiempos de prueba es la genuidad de nuestra fe. Porque la verdadera fe es revelada en la prueba, porque muestra de qué estamos hechos en manera verdadera. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Está en la plata? ¿En el esposo? ¿Esposa? ¿Situación económica? ¿Está en mi salud? La prueba purifica nuestras vidas. El primero de Pedro dice: eso es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar que hasta ahora han tenido de sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, sacrificéosla en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que oro, a ser acrisolada por las pruebas, demuestra que es digna de aprobación, gloria, honor, cuando Jesucristo se revela. El imagen, Alan, el imagen, por favor. No sé si ustedes han escuchado, pero ellos que saben más que economía que yo solo soy amateur que sigo para leer cosas. Pero dicen que la mejor cosa y para tener como seguro por futuro es tener oro. Acumular oro, porque el valor de oro nunca se pierde, siempre va subiendo. Pero, y no sé cuántos de ustedes, especialmente nosotros que somos mujeres, que nos encantan tener cosas, no sé, aros o un collar de oro y todo eso. Siempre buscamos por eso que es 24 carats. ¿Por qué? Porque es la de mejor calidad y que nunca ha pasado, nunca tiene suciedades. ¿Por qué el oro es tan limpio? Porque ha pasado por el proceso de fuego. Sin pasar por este proceso de fuego, porque cuando pasa por el fuego, todas las suciedades flotan en superficie y así lo sacan. Entonces se queda este oro puro que nosotros queremos. Pero si Dios dice en la palabra que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, que tanto el mundo hoy día busca y trata de tener acciones en eso, dice que nuestra fe es mucho más valiosa que este oro. Entonces, el fuego limpia en nuestras vidas aquellas cosas que nosotros hemos construido sobre fundamento que no es Cristo. Otra manera que Dios nos enseña durante pruebas es: la prueba revela qué hay en verdad en mi corazón. Nuestro corazón, cuando nosotros nos saludamos y vemos cada uno, todo se ve bien, la apariencia. Tú hablas correctamente, tú haces las cosas de manera correcta, respondes de manera correcta. Y nadie sabe quizá qué tenemos realmente dentro de nuestro corazón. Pero nuestro corazón es como este laberinto, que hay tantas vueltas dentro de nosotros que ni nosotros conocemos la profundidad de nuestro corazón. Y algunas veces cuando pasamos por tiempos difíciles, estos tiempos difíciles algunas veces nos sorprenda que realmente puede brotar desde nosotros. Cuando tú te enfrentas con una noticia que te dicen que tienes cáncer y vas a morir, o eso es lo que dice la ciencia, es muy difícil y solo la persona que quizá ha pasado por eso puede saber cuál es el sentimiento que tú experimentas con eso. 18 años antes pasé por misma enfermedad, pero ya había caminado bastante tiempo con Dios. Pensaba que estaba firme, conocía mi fundamento, había visto a Dios proveer en tiempo bueno y malo por mi vida. Y nunca pensé que lo que este tiempo descubriría en mi vida me sorprendió hasta a mí misma. La primera cosa que me vino, dos cosas en la mente. La primera es: soy pro vida, porque Dios es dador de vida y el que quita vida. Pero por el miedo de dolor, de pasar por dolor y dificultad, escuchando tantas historias de personas como habían muerto y qué doloroso es y muchas cosas, mi primera cosa que deseé era
estoy por eutanasia. Prefiero tener una fecha que digo hasta aquí llego, no voy tanto con dolor hasta el final. Y la segunda cosa es, aunque si creía en Cristo, si sabía perfectamente a quién había creído, la otra cosa que me viene a la mente es lo que estoy creyendo hasta ahora es un cuento bonito o realmente es verdadero. Porque es súper fácil, cuando todas las cosas son tan buenas y tan bien en mi vida, yo amo a Cristo, yo sí Cristo, pero cuando yo digo yo voy a morir quizá no sé cuánto cercano, lo que creo es verdadero. Yo me sorprendí de mi corazón. Pero quizá ustedes han pasado otras pruebas. Piensan qué ha salido de su comportamiento que quizá no sabían sobre su vida, o sobre su comportamiento, o sobre lo que han dicho con su boca cuando han pasado por la prueba. Eso era mi caso, pero cada uno puede experimentar diferentes cosas. El Salmo 139, 23 y 24, David dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Póneme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Yo creo que eso debe ser quizá no una oración ocasional nuestra, como la hacemos y como lo hago, pero quizá debe ser nuestra oración diaria a Dios. Sondéame y ve qué hay dentro de mí. Porque dice la palabra en Jeremías que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Nadie le conoce hasta que nos encontramos con la prueba de fuego. Y ahí sabemos lo que realmente tenemos. Otra cosa que Dios nos enseña durante tiempos de pruebas y dificultades. Nosotros aprendemos a crecer en nuestra relación con Dios. Los tiempos buenos y fáciles no logran hacer lo que la prueba y el fuego hace en nuestras vidas. Cuando tenemos una noticia muy mala o cuando estamos pasando por mucha dificultad, ¿cuál es la primera respuesta que hacemos? No, con guata en el suelo, lloramos. En Chile dice como Magdalena, que es Magdalena que tenemos sonríe todo el rato. Y le buscamos a Dios en ayuno, oración, y leemos la Biblia porque queremos encontrar consuelo, ese consuelo que no le encontramos afuera. Entonces, la prueba nos obliga a nosotros a buscar a Dios con todo nuestro corazón. A través de crecer en nuestra relación con Dios, a través de ayuno, a través de oración y de leer su palabra, como consecuencia conocemos a Dios de manera más íntima a través de la prueba. Porque mientras nosotros nos acercamos a Él, vemos cuál es realmente su carácter. Mientras leemos la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Él ha dicho jamás nos dejará, jamás nos abandonará, que Él intercede por nosotros y todo eso hace que nuestra confianza hacia Él crece en nuestras vidas. Y como decía Job, que tanto hablamos, he hablado últimamente de Job, en capítulo 42, 5 dice, de oídos había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Quizá nosotros cuando venimos aquí habíamos escuchado que Dios es bueno, que Dios sana, que Dios responde a oraciones, que Dios trae redención en una situación difícil. Habíamos escuchado, pero en el tiempo que nos acercamos a Él, nosotros experimentamos a la primera persona, dicen, realmente esta intimidad con Dios y conociendo su carácter. Y su carácter es digno de nuestra confianza. La prueba dice en Romanos 5, 3, 5, la prueba y el sufrimiento producen perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. Entereza de carácter, esperanza, fortaleciendo nuestro carácter. Entonces, la prueba produce perseverancia y destreza de carácter. Durante los tiempos difíciles y de pruebas, nuestra fe, la perseverancia en la fe durante tiempos de pruebas se equipa a nosotros
con lo que es necesario para superar los desafíos que vienen en el futuro. Y la prueba produce paciencia porque al enfrentar y a superar los desafíos, se desarrolla en nosotros la capacidad de perseverar, de mantener la calma, lo cual nos ayuda a seguir creciendo en paciencia hacia la madurez espiritual. Y la prueba nos ayuda para consolar a otros. Todos aquellos que en diferentes maneras hemos pasado diferentes pruebas, cuando escuchamos a alguien que está afligido, nos relacionamos porque hemos quizá pasado por lo mismo. Por lo tanto, pasando por lo mismo y viendo que Dios ha sido fiel y ha sido nuestro ayudador, podemos nosotros consolar a los otros. ¿Puede alguien leer 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, por favor? Capítulo 4, ¿no? 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. En la versión NTV dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros, Dios, podemos aprender de consolar a otros a través de ser consolados nosotros por Dios. Y también, como leímos en primero, cuando comenzamos en Lucas 22, Jesús le dice al Pedro: cuando tú regreses, puedes fortalecer a tus hermanos. ¿Con qué? Con el consuelo que él tomó de Dios y ser restaurado, porque fue Pedro el que negó a Jesús 3 veces. Pero Dios dijo: tú vas a regresar, vas a ser fortalecido, he orado que tu fe no falla. Pero cuando tú vuelvas, puedes consolar a otros que van a pasar por lo mismo. Y en Hebreos 5, versículo 8-9, dice: aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que obedecen. De la prueba aprendemos obediencia. Yo creo que Jesús, y todos sabemos, no necesitaba nada, era obediente, tenía claro para qué vino en este mundo, pero aún así en su 100% humano, a través de su sufrimiento, aprendió a obedecer a Dios. Varias veces las pruebas y dificultades nos ayudan a nosotros. Quizás si Dios nos había hablado varias veces y no prestábamos atención, el momento cuando pasamos por el fuego y la prueba nos hace clic y decimos: me someto, ahí estoy, no puedo hacer nada más. Dios no nos ha prometido una vida fácil, ni una vida que es libre de problemas, libre de dificultades, sino nos ha prometido una cosa: que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. En Isaías 43:2 dice: cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Debemos tener en cuenta que la prueba es solo una estación en la vida de cristiano, no es el destino final. Quizá por algunos, como muchos más que por otros, son 2 o 3, 4 estaciones o paradas en el camino, pero no es nuestro destino final. El Salmo 35 dice: si por las noches hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. En una era en donde vivimos nosotros hoy día de inteligencia artificial, tú le hablas al Siri, tú le hablas a Alexia, tú ya pedidos ya, el fast food, todo es tan rápido que ha anulado totalmente nuestra paciencia. Nosotros no tenemos paciencia de esperar. Queremos que la prueba, tan rápido como llega sobre nosotros, tan rápido, ojalá que nunca más vuelva a nuestras vidas. Pero cuando entendemos que algunas veces durante nuestra vida Dios puede elegir como compañeros en este viaje hasta llegamos a nuestro destino, el sufrimiento y el dolor. Y aceptar y ver qué puedo aprender con Él durante este tiempo. ¿Qué hacemos mientras esperamos en la prueba o estamos pasando por la prueba?
Primera cosa que podemos hacer es acercarnos a Dios. Algunas veces pensamos, pero es lógico, debemos acercarnos a Dios, pero lo que sabemos y muchas veces lo que hacemos son dos cosas muy diferentes. El Hebreos 4, 15, 16 dice, acercémonos pues con plena confianza a Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo con nosotros, pero sin pecado. Acercámonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Dios. Entiende nuestra situación. Ha pasado por todo lo que pasamos nosotros, con la única diferencia que no pecó, dice la palabra. Amén. La segunda cosa que podemos hacer es esperar en Dios. ¿Qué significa? Hago así, me siento y espero. Sería ideal por algunos. Pero la verdad, esta espera no es pasiva, es una espera activa. Es haciendo elecciones de creer a Dios y a su palabra y rechazar de escuchar el voz del enemigo y las mentiras de él en nuestras vidas. La primer campo de batalla, la última predicación, hablamos de armadura espiritual. La primera campo de batalla de un cristiano es la cabeza, nuestros pensamientos. Entonces, cuando paso y mientras espero en Dios, quizá todos que han pasado por pruebas, podemos haber tenido en nuestra mente, o lo que ha salido de nuestra mente, o el discurso de nuestra mente, puede haber sido, no soy bueno para nada, soy un fracasado, el otro es mejor que yo, nadie me quiere, Dios puede sanar a Esteban, pero no a mí, Dios puede proveer para Gerardo, pero no para mí. Dios puede escuchar la oración de otra persona, pero no la mía. La Biblia nos instruye en 2 de Corintios 10:5 diciendo, llevar cautivo cada pensamiento que se debe someterse a Cristo. Y así podemos descansar en amor y en misericordia y en carácter de Dios que nunca cambia. Entonces podemos ser activos en nuestras vidas como cristianos mientras esperamos y pasamos por esta prueba. Y someter cada pensamiento que está contra de lo que Dios dice sobre nosotros en la Biblia, someternos a Cristo, todos estos pensamientos. Y sin saber, hoy día cuando comenzó el culto, el Manuel leyó, ellos que esperan en Jehová renuevan sus fuerzas. ¿Podemos descansar en Él? Porque como dice Jeremías capítulo 29:11, Él sabe los planes que tiene para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Otra cosa que podemos hacer, entregarnos a las manos del alfarero. Todos sabemos la historia del alfarero del Antiguo Testamento. Nosotros somos como el barro. Nuestras vidas son así. Y el único que moldea nuestras vidas es Dios. Entonces, podemos tener la plena confianza y decir, Dios, moldea mi vida. Él sabe qué propósito tiene para nosotros. Él sabe cuál es nuestro destino y qué quiere que hacemos a través de nuestras vidas. Por lo tanto, es el único que le puede dar forma y puede moldear nuestras vidas. Y lo que podemos hacer, no ofrecer resistencia y permitir que Él trabaje en nuestras vidas según lo que Él le plazca, por los planes que tiene por cada uno de nosotros. Si leemos la Biblia, está repleta de historias de aquellos personajes que han sido exitosos en la Biblia y que todos nosotros también alabamos tanto. El David, José, Daniel. Quizá David fue que falló un poquito, pero después se fue de nuevo, se volvió de nuevo a Dios. Sansón, David. Porque la palabra dice que toda escritura es apta para enseñar a nosotros
inspirada por Dios para enseñar, no enseña, no reguarda, no corrige y no instruye en justicia. Entonces, mientras leemos las historias en la Biblia, podemos aprender y ver cómo Dios ha trabajado en la vida de estas personas. Sí, algunos eran exitosos y algunos tenían sus propias derrotas, pero todos ellos aprendieron a volverse a aquel que era su Redentor, a Cristo. Entonces, el David dice, ¿de dónde viene mi ayuda? Dice David en los Salmos. ¿Dónde levanto? Y él dice, levanto mis ojos y miro a los montes. Mi ayuda viene de Jehová. Mientras pasamos por nuestras pruebas y nuestras dificultades, que cada uno sabe lo suyo, si he perdido algo, alguien que conozco, familiar cercano, murió, mi trabajo, mi negocio, lo que sea, todos sabemos, conocemos a Job. Era igual que todos nosotros. No era súper humano. Pero podemos decir en medio de nuestras pruebas, tal como él dijo, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O podemos decir, había escuchado de otros, pero ahora he experimentado y he visto con mis propios ojos lo que tú eres para mi vida. La historia de los amigos de Daniel, que ¿por qué rechazaron de adorar a estatua? El rey decidió echarse en el fuego, en el horno de fuego, y aún así tenían la plena confianza que Dios lo iba a sacar de fuego. Pero dijeron, aunque no nos saque, seguiremos adorando y creyendo en Él. Sin importar, siempre pensando así cuando yo pasé por mi enfermedad. Me encantaría que Dios hacía un milagro instantáneo. Es deseo de muchos. Pero aún si no lo hacía, y yo sé a quién le he creído. Sé que sí es sana hoy día igual que hace 2000 años. Si es por mí, ojalá deseo, pero si no es, eso no quita la verdad que Dios sana hoy. Si Él ha proveído 40 años por el pueblo de Israel, va a proveer por mí hoy día. Pero si no provee y quiere que aprenda mis lecciones durante este tiempo, no significa que Él no provee. Porque cuando tú conoces el carácter de Él, Él jamás contradice, porque Él no cambia. Podemos decir cuando pasamos por la prueba, como dijo José, ustedes saben la historia, fue traicionado por sus hermanos, vendido en Egipto, acusado injustamente que quería violar a la esposa de Potifar y fue echado en prisión por muchos años. Y siempre pensaba, mientras me preparaba por eso, por la historia de José. José era este niño mimado del papá, el último, con las ropas mejor, con esos sueños que Dios tenía destino para su vida y lo que él iba a hacer en su vida, pero que antes de tiempo le habló a sus hermanos y fue vendido en Egipto, olvidado en la prisión, habló mucho antes de tiempo. Y mientras él estaba en prisión, siendo íntegro de corazón, porque no había hecho nada por la razón porque le pusieron en prisión, aprendió a esperar el tiempo de Dios. Porque muchos años en prisión, Dios se acordó a través de copero del rey. Cuando él salió y dijo, yo sé que hay una persona que sabe mostrarse en los sueños. Y él le dijo a sus hermanos eso. No se aflijan. Cuando sus hermanos fueron a Egipto y pedían comida y le vio llorar cuando le contó la historia, le dijo, no se aflijan. Ustedes pensaban mal en su corazón hacia mí, pero yo ahora veo que porque Dios me mandó antes de ustedes
para salvarle sus vidas. Fue Dios que me envió a este lugar y no ustedes. La verdad fueron los hermanos que le llevaron. Pero él vio que el propósito era propósito de Dios pasar por tantas dificultades. ¿Por qué? Para salvar al pueblo de Israel. Entonces, el prisión no era el destino final de José. Era el camino que debía pasar para llegar al destino de salvar al pueblo de Israel. ¿Podemos decir lo mismo? Si sé que mi hermano, quizá mi familia, quizá mi esposa, quizá el trabajo, me hicieron todo este mal. Y quizá cambié trabajo, me quedé sin trabajo, después de buscar otro trabajo. Pero puedo estar confiada que Dios puede ser quizá solo el camino hacia tu destino final. Moisés fue uno de otros personajes de la Biblia que creciendo en este palacio del rey o del faraón debía salir porque mató al egipcio y de eso salió del miedo arrancando por el desierto hasta que se hizo el pastor de ovejas de su suegro. Empezando algunos momentos que una persona que ha sido crecido con las mejores cosas de Egipto, instruido en todas las últimas cosas de sabiduría que Egipto tenía, podía pasar 40 años en desierto, pasando primero en desierto, pastoreando ovejas y después dirigiendo al pueblo de Israel hacia su destino final. ¿Era necesario que Moisés pasara por todo eso? Sí. El Moisés que comenzó su camino a huir de Egipto era este Moisés que era iracundo, porque se llenó de enojo y de rabia cuando ve que los egipcios golpeaban a su pueblo. Y por eso mató a egipcio, de su rabia, de su enojo. No podía controlar su impulso. Pero los 40 años, los años de soledad que él pasó en el desierto pastoreando ovejas, aprendió de ser este líder manso que dirigió al pueblo de Israel y que, dicho, no entró en la tierra prometida como los otros que él dirigió entraron. Pero todo lo que pasó era su preparación que Dios tenía hacia el destino final de Moisés, que era dirigir, si tú eres, ¿cómo se llama? Me olvido el nombre, el pastor de ovejas, pastorear un pueblo tan grande. No podía ser una persona que tenía ira y el enojo, y debía despojarse de todo lo que había aprendido de Egipto. Entonces, durante la dificultad y la prueba, sí estamos permitidos a llorar. Estamos permitidos, como dijo Jesús, por favor, quítame esta copa de mí. Si Jesús dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Pero con la misma rapidez que decimos eso, podemos decir también lo que dijo Jesús. Pero no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad en mi vida. Nos avaliman las palabras que Jesús dijo en Juan 16, versículo 33. Estas cosas he hablado, para tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Esta es nuestra certeza, que somos más que vencedores, aun si no nos sentimos así. Pero eso es nuestra realidad y eso no va a cambiar nunca. Por lo tanto, tenemos en cuenta que cuando pasamos por la prueba, no es que estamos cayendo tanto atrás en nuestro camino, pero que esta prueba nos está preparando a nosotros hacia el destino final que Dios tiene por la vida de cada uno de nosotros y poder no llenarnos de amargura y alejarnos de Dios, pero encontrar ese lugar seguro a Él, porque no tenemos otro donde podemos ir. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor y misericordia. Señor, te doy gracias que sin importar cómo nos sentimos nosotros sobre nosotros mismos, Señor,
Tu palabra es verdadera. Tu palabra dice que nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo en lugares celestiales. Señor, tu palabra, Señor, nos enseña que tú nunca nos dejas, jamás nos abandonas, sino que estás a nuestro lado. Señor, tu palabra dice que aunque si nuestra madre y padre nos abandonan, tú jamás nos abandonarías, Señor. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, que en los tiempos de aflicción, Señor, tú, Señor, sostienes nuestras vidas, Señor, y tú moldeas nuestras vidas. Ayúdanos como individuos, Señor, en esta iglesia y como de manera corporativa, que podemos mirar las pruebas y dificultades bajo nueva perspectiva. Señor, que podemos, Señor, aprender de ti durante este tiempo. Y, Señor, las cosas que aprendemos pueden afirmar y fortalecer nuestra fe hacia ti, pero también que nos pueden capacitar para hacer el trabajo que tú quieres que nosotros hacemos en nuestras vidas, Señor, y consolar a otros también. Señor, no lo podemos hacer, Señor, con nuestros esfuerzos. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a llevar cautivo cada pensamiento en nuestra mente, Señor, que se levanta contra las verdades de Cristo, Señor, y poder someter nuestras vidas, Señor, y permitir que tú, que eres el buen alfarero, moldea nuestras vidas para que, como dice tu palabra, podemos ser transformados de gloria a gloria, Señor. Y la única manera de ser transformados es cuando nos vemos y encontramos quién somos real, Señor, y para así permitir que tú trabajas en nuestras vidas. Señor, cumple lo que tú has comenzado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que todo lo que somos y todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos por tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.